construcción de un proyecto de vida pasa también por nuestra situación afectiva, es decir, nuestro estado civil. Sobre ello platicaremos con la magistrada Cecilia Armengol. Acompáñenme, comenzamos. Cecilia Armengol Alonso es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Fue becaria del programa Alban de la Unión Europea para América Latina y realizó un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Norwich, Inglaterra, con especialidad en Derecho Contractual y Regulación de Mercados. Cursó la especialidad en Derechos Humanos y Equidad de Género en New College, Oxford, Inglaterra. Cecilia Armengol Alonso fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en materia civil y familiar. En agosto de 2021 resultó vencedora en el 6º concurso de magistradas y magistrados federales y está adscrita al 12º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito con sede en la Ciudad de México. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto tenerte por acá. Cecilia, permíteme comenzar esta charla preguntándote, ¿qué es el Estado Civil? Mira, el Estado Civil, en torno a los estudios jurídicos, se define como un atributo de la personalidad. Esto es, aquellos elementos que se refieren a la situación jurídica que de forma concreta guarda la persona física. Esto es la persona humana, estamos hablando aquí de individuos, personas humanas, y su estado es con relación a la familia y a otros hechos connaturales de la vida humana. Entonces, para el derecho, el estado civil se manifiesta en distintos actos jurídicos o bien hechos que son relevantes de registrar en una institución que se denomina registro civil, con el fin de conocer la situación de la persona y de mayor relevancia dar certeza y seguridad jurídica sobre ese estado, porque con esto se pretende aclarar las consecuencias jurídicas que el estado civil conlleva para muchas situaciones y diversos ámbitos jurídicos, ya que el estado civil también es fuente de diversas obligaciones y derechos. Por supuesto. Ahora, el estado civil también cabría señalar que es tan relevante para la vida humana que el derecho en nuestro sistema jurídico lo reconoce de esta protección que no es objeto de convalidación ni disminución o desconocimiento. Esto es, el Estado civil no es materia de transacción porque es inalienable, entonces no se puede transigir sobre el Estado civil, aunque los efectos patrimoniales del Estado civil pueden ser materia de pacto. Mencionabas hace un momento que en algunas ocasiones, pues precisamente nos permite no solamente identificar nuestras obligaciones, nuestros derechos, sino también generar condiciones desde nuestra persona. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se comprueba el Estado civil? Mira, el Estado civil tiene muchas relevancias en la vida de una persona, pero de primera mano tiene un efecto práctico y patente en la materia del derecho familiar, porque el Estado civil, al ubicar o al certificar el estado de una persona frente a su familia, sirve para poder precisamente distinguir y deslindar estos derechos y estas obligaciones que se suscitan entre las personas y con relación a su familia. Por ejemplo, para distinguir quién tiene la obligación de dar alimentos y quién tiene el derecho de recibirlos, ¿no? Entonces, también es relevante para determinar derechos sucesorios, también para determinar filiación, y en otras materias, incluso en materias de derecho público, también es relevante o sirve el Estado civil para precisamente conocer la realidad de la situación civil jurídica de la persona y cómo ésta afecta la relación del individuo frente al Estado o a otras personas particulares, por ejemplo, en materia de seguridad social. De acuerdo. O inclusive también, como ahorita que mencionabas derecho público, pues también con respecto a prevención de conflictos de interés, ¿no? Prevención de conductas de corrupción. Cecilia, ¿qué tipo de estados civiles reconoce nuestro sistema jurídico mexicano? Sí, mira, como comentábamos, el Estado civil refiere a ciertos hechos connaturales
y también a actos jurídicos. Entonces, en cuanto a hechos que son connaturales a la vida humana, pues podemos hablar del estado civil, el nacimiento, la defunción, la filiación, también estas situaciones de ausencia o presunción de muerte de las personas. Y en cuanto a actos jurídicos, que son pues, manifestaciones voluntarias para celebrar frente al derecho, frente al sistema jurídico, podemos tener reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, sociedad de convivencia, unión civil y concubinato. En torno al concubinato hay una discusión aquí diversa en torno a si debe o no reconocerse como un estado civil, dado que el concubinato no se registra ante el registro civil. Si bien se pueden hacer certificados de existencia y de disolución, no es un acto registrable porque es una unión de hecho. Y bueno, la sociedad de convivencia y la unión civil, que son figuras recientes en nuestro sistema jurídico. ¿Y qué estado civil, por ejemplo, adquieren las personas que viven y que conforman una sociedad de convivencia? El estado civil que adquieren se les llama convivientes, y en el caso de las uniones civiles, las legislaciones que son pocas legislaciones en los estados que lo ha regulado, también se les llama compañeros civiles. Son términos novedosos, pero realmente lo más adecuado a mi parecer es determinarlos como convivientes. Y bueno, son esta figura de la sociedad de convivencia, sociedad solidaria de convivencia, pues es de reciente introducción a nuestro sistema jurídico, que fue como una respuesta para poder permitir o formalizar uniones de parejas de personas del mismo sexo, que de cierto modo está ahora cayendo en desuso, dada la permisión o la constitucionalización del matrimonio igualitario. Que eso me parece muy interesante y no me gustaría dejar de mencionarlo antes de terminar este primer bloque, ¿no? Y es que precisamente hemos escuchado, sabemos que el apoyo mutuo es básicamente el lugar donde se fundamenta la sociedad, se fundamenta la capacidad de una comunidad, y por lo tanto su reconocimiento, su constitucionalización y su protección constitucional es básicamente la protección constitucional de una sociedad y de una comunidad como la conocemos. Así es. De hecho, estos estados civiles que son, vamos, la fuente para formalizar o crear o formar una familia, tienen como característica en común que es esta decisión voluntaria de las personas, que siempre bajo una relación monógama, que también es relevante señalarlo, deciden hacer una vida en común y de apoyo solidario precisamente para poder hacer frente a diversas situaciones, y de aquí también lo que conlleva a la determinación de estos derechos y obligaciones de índole patrimonial. Cecilia, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estamos viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Cecilia Armengol Alonso, magistrada adscrita al 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Cecilia, hace un momento platicábamos precisamente de la relevancia del Estado civil de frente a la conformación comunitaria, de frente a la conformación de grupos de apoyo mutuo. Y me imagino que esta es la razón por la que se regula al concubinato. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero sobre todo también preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre concubinato y matrimonio? Sí, mira, el concubinato es una figura jurídica que, como comentaba, pues tiene esta discusión en torno a si es un estado civil registrable, porque pues, es precisamente la decisión que toman las personas para hacer una unión de vida en común, pero con la distinción, diferencia del matrimonio, de las sociedades de convivencia civiles, de que no quieren acudir frente al Estado o no quieren tener la intervención del Estado para formalizar esta unión. Entonces, esta unión, de hecho, lo que regulan de forma, digamos, armónica las legislaciones de las entidades federativas es que se refiera a una unión o a una pareja estable
esto es en algunos de por lo menos 2 años, o bien que hubieran procreado hijos o hijas. Entonces, se dio el derecho, la necesidad de regular el concubinato, porque como en toda convivencia humana, pues se generan estas problemáticas o estos conflictos, fenómenos de intervención del derecho, dado las obligaciones que pueden suceder, sobre todo las de índole patrimonial y las relacionadas con la patria potestad, custodia y crianza de los hijos e hijas. Entonces, es por eso que se regula, pero bueno, la distinción con el matrimonio precisamente es eso, que es una unión en donde las personas no requieren o precisamente tienden a evitar la intervención estatal y de cierto modo es para dar esta libertad de conformación. No hay una formalización en torno a cuándo inicia ni cuándo termina, aunque dado precisamente si llega esto a una controversia judicial, pues puede ser materia también de prueba, pero en suma su distinción precisamente frente al matrimonio es que no se requiere la intervención del Estado. Y bueno, sí es necesaria su regulación porque obviamente genera estos conflictos de índole familiar y hay que tener certeza y claridad en torno a cómo deben de ser. Por supuesto, y tomando un poco lo que mencionabas en el bloque anterior, precisamente del Estado civil que tiene que ver, o sea, con natural, que tiene que ver con la filiación, ¿en algún momento el concubinato restringe, limita algunas responsabilidades, algunos derechos precisamente de la madre o del padre de frente a las hijas e hijos? No, de cierto modo, en cuanto a todas estas relaciones de filiación o de derechos inherentes a la crianza de los hijos, se asemeja por completo a lo que sucede en otro tipo de regulaciones familiares, como es en el matrimonio o incluso en casos de adopción, ¿no? Porque el derecho a los alimentos, si bien nace por efectos de esta solidaridad familiar, lo que sí es que tiende precisamente siempre a proteger los intereses, en este caso, de los acreedores alimentarios, además de resguardar este derecho de proporcionalidad. Entonces, eh, su regulación pues no es muy distinta en torno a lo que sucede en otras uniones familiares, pero de cierto modo también aquí hay presunciones también en torno a los hijos nacidos en un concubinato que se presumen pues descendientes de estas personas que forman la unión, siempre y cuando se guarden, son un número de días, me parece igual que el matrimonio 300, pero lo que aquí sucede precisamente muchas veces es la falta de certeza en torno a cuándo comienza y cuándo termina esta unión de... Por supuesto. Cecilia, lo mencionabas hace un momento, lo decíamos al inicio del programa, el Estado civil tiene una relación directa con nuestro plan de vida, tiene una relación directa con la manera también en la que nos percibimos. Me gustaría preguntarte, hacerte dos preguntas en este momento, ¿no? O sea, una primera es, ¿cómo se relaciona el Estado civil con el derecho a la identidad? Y de manera derivada, ¿cómo se relaciona el Estado civil con el derecho a al libre desarrollo de la personalidad? Sí, pues mira, en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 4 de la Constitución Federal reconoce el derecho a la identidad y lo despliega precisamente en el derecho a ser registrado desde el nacimiento, que incluso el acta primigenia de nacimiento incluso es gratuita precisamente para garantizar la efectividad de este derecho, porque el derecho a la identidad pues es esta forma de identificarse e individualizarse frente a la sociedad y frente al Estado. Entonces, es por eso que este derecho también está íntimamente relacionado con el derecho al nombre y efectivamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es uno de los derechos también de mucha importancia para la dignidad humana, porque es la capacidad de agencia de las personas de decidir su plan de vida. Esto es de decidir, ya lo ha dicho también la Suprema Corte de forma jurisprudencial, el nombre, incluso la permisión de rectificar actas de nacimiento para conciliar la realidad de la persona en torno a su identidad sexual, su identidad de género, incluso con la fecha de nacimiento que puede ser rectificada siempre que sea posterior al registro.
Entonces, de esta forma, el derecho al libre desarrollo de la personalidad sí se despliega o se garantiza de forma muy relevante como respeto y con la regulación al Estado civil, ¿no? Y precisamente aquí la flexibilización de los trámites de registro civil para permitir que las personas puedan gozar de este. Por supuesto. Cecilia, vamos a una breve pausa. Acompáñame, por favor, a ver la reseña de un libro que habla sobre la influencia de las emociones en los operadores del sistema jurídico. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. Si quieres conocer cómo influye el estado de ánimo del defensor en un juicio, este libro es para ti. Emociones, argumentación y argumentos. Obra que concentra una serie de escritos que van desde la teoría de la argumentación hasta la importancia de las emociones en el proceso discursivo. Contiene un análisis de casos del uso de las emociones en la publicidad y la política. Incluye estudios en la materia, definiciones, metodología y un apartado de discusión en cada capítulo. El objetivo es que el lector reflexione sobre la importancia de las emociones en la argumentación jurídica desde una visión completa, equilibrada y transparente. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Cecilia, hace un momento platicábamos precisamente de la vinculación con el derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad. No podemos negar que respecto del Estado civil existen ciertas expectativas sociales, culturales, también depende mucho del contexto, sin embargo, hay un elemento que ahí está planteado. En ese contexto me gustaría preguntarte, ¿consideras que el Estado civil podría llegar a considerarse en algunos casos una categoría sospechosa? Y de ser así, ¿cuándo sucedería esto? Sí, bueno, en nuestro sistema constitucional, curiosamente el Estado civil está dentro de este catálogo de categorías sospechosas, porque así lo establece el quinto párrafo del artículo primero de la Constitución Federal, que prohíbe toda discriminación por diversas situaciones, condiciones de discapacidad, edad, nacionalidad, y nombra el Estado civil. Entonces, cuando exista alguna medida legislativa, algún acto de autoridad o alguna razón que distinga precisamente por condición de Estado civil y con esto se afecte, se anule, menoscabe o limite el ejercicio de otros derechos, estamos frente a una discriminación por categoría sospechosa y eso obliga a que los operadores jurídicos realicen un escrutinio estricto. Esto es un análisis mucho más reforzado frente a otro tipo de medidas para verificar si se supera este test constitucional y si eso no permitirá esta distinción. Entonces, en muchos de los casos, y bueno, uno de los ejemplos quizás más relevantes puede ser el caso del matrimonio igualitario, que precisamente no había una razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo. Y también ha habido otros análisis en torno a que si bien cada estado civil puede o es correcto que se regule de forma distinta, en esencia, si se distingue con una irracionalidad o no se supera este test de constitucional, pues estaríamos en una discriminación de las prohibidas por la Constitución. Completamente de acuerdo y sobre todo viene a mi mente de inmediato casos, por ejemplo, de empresas que han solicitado alguna forma de comprobación del estado civil a una mujer que está casada, ¿no? O un hombre que esté casado bajo el pretexto de que es una empresa familiar, por ejemplo. En ese mismo contexto, Cecilia, durante la primera mitad del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la unión entre tres personas. Estas nuevas formas de amar, estas nuevas formas de expresar nuestros afectos y de construir nuestras comunidades, pues el derecho tiene que observarlas, el derecho tiene que flexibilizarse. En ese sentido, ¿cuál sería tu opinión con respecto a estas nuevas formas de reconocimiento? ¿Caben realmente en el estado civil que se reconoce en nuestro sistema jurídico? ¿Habría que hacer una reformulación?
En ese caso, ¿cómo podríamos resolver un conflicto de esta naturaleza? Sí, bueno, el tema es complejo, pero efectivamente, dado este reconocimiento de derechos como es el libre desarrollo de la personalidad, como son los derechos a la igualdad y no discriminación, y mucho el parteaguas de la jurisprudencia de matrimonio igualitario, pues abre esta posibilidad de reconocer otro tipo de uniones, porque nuestra regulación civil en las entidades federativas, como mencionaba, solamente distinguen o estos estados civiles de uniones monógamas. Entonces, la poligamia pues no está regulada, pero también ya es un hecho que se camina hacia poder regular este tipo de uniones que precisamente bajo toda esta doctrina o este desarrollo jurisprudencial, pues tampoco habría una razón de índole constitucional para no reconocerlas. Aquí el desafío más que nada es poder encontrar estas soluciones idóneas o adecuadas para esta respuesta, sobre todo lo que viene a las consecuencias o las repercusiones de índole patrimonial, también a las cuestiones sobre filiación, también aquí es un punto relevante porque el familiar pues solamente reconoce dos líneas de filiación, la materna y la paterna, y aquí estaríamos incluyendo una tercera o, ¿por qué no, una cuarta? ¿No? Entonces, sí, evidentemente aquí el legislador pues tendrá la tarea de poder encontrar este tipo de soluciones legislativas y a su vez jurídicas para poder armonizar y reconocer estas realidades, porque al final de cuentas el derecho es una herramienta de la sociedad para poder pacificar estas relaciones humanas y bueno, el hecho de no visibilizarlas pues no sería una solución, sino aquí hay que tener una actitud activa realmente de poder encontrar estas soluciones jurídicas que vengan a ser la respuesta a estas realidades humanas, porque es un hecho que ya existe este tipo de conformación familiar y entonces habrá que dar una respuesta jurídica. Y me parece muy interesante lo que estás mencionando, Cecilia, precisamente porque el no visibilizarlas, como dices, lejos de resolverlas, genera precisamente condiciones suficientes desde la institucionalidad para promover la discriminación. Cecilia, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo para darnos claves que nos permiten entender una materia muy recurrente en nuestra vida, que escuchamos constantemente y que difícilmente queda varada en el tiempo, siempre está avanzando, y con esto me recuerda un poco lo que dice Luigi Soja, psicólogo italiano, precisamente sobre una forma de paternidad compartida. Y esas son nuestras aspiraciones. Cecilia, muchas gracias por habernos permitido platicar contigo. Muchas gracias, un placer. Cecilia Armengólago Alonso, magistrada adscrita al 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sintonizar nuevamente Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.